alguna vez, este es un mapa de carreteras de acuerdo a los ejes troncales. Si se fijan, más o menos en Estados Unidos y en México tienen una lógica muy similar. Lo que busca es conectar el Pacífico con el Atlántico y de norte a sur. Y como la geografía de nuestro país no es precisamente un cuadro o una forma regular, pues bueno, también ahí existe las rutas que llevan a toda la costa o por toda la costa, o circuitos de acuerdo a una región. Entonces, aquí tenemos identificados los ejes troncales, iniciando, bueno, cada uno identificado con un color, iniciando por Mazatlán, Matamoros, que es, digamos que la conexión entre el Golfo y el Pacífico en la parte norte, Mazatlán, Matamoros. Después la que le sigue, eh, Manzanillo, Tampico, que tenemos aquí, Manzanillo hacia Tampico, con una ramal hacia Lázaro Cárdenas, perdón, Manzanillo, Tampico, con una ramal hacia Lázaro Cárdenas, que es esta. Luego tenemos el altiplano de México-Tuxpan, es decir, de aquí de México, que incluso aquí incluye el arco norte, que viene desde Toluca, pasa por acá, se va a Puebla, llega a... Ah, no, es de México-Tuxpan, perdón, ese es. Después el Acapulco-Veracruz, que es en color ámbar, Acapulco-Veracruz, llegando a Cuernavaca. Luego el circuito transísmico, que conecta Salina Cruz con Coatzacoalcos en un circuito. Querétaro Juárez, parte de Querétaro hacia el norte. Transpeninsular en Baja California, que es toda la baja. México Nogales, bueno. Y aquí vemos, bueno, algunas de ellas todavía no están completamente terminadas con las mismas especificaciones. Lo que se busca es cumplir con todo esto de acuerdo a que toda la carretera cumpla las mismas especificaciones en cuestiones de infraestructura. ¿Sale? Ahora, conectividad ferroviaria. No me detengo mucho en esto porque sí es un tema un poquito más largo. Sin embargo, aquí lo que podemos identificar es en diferentes colores las concesiones ferroviarias. ¿Alguno de ustedes está familiarizado un poquito con cómo funcionaron las concesiones? Y yo de todas formas se los voy a platicar a grandes rasgos cómo funciona y cómo han funcionado. ¿Algunos tienen un antecedente del tema ferroviario? Bueno, yo en la otra empresa donde trabajaba hacíamos, Ujú, no sé si voy a utilizar mal el término, intermodal, ¿no? Nos ujú. hacían un drop and hook de contenedores de Schneider y para irse a Laredo, pero en lugar de usar el carretero con tráiler normal, lo llevaban al recinto en San Luis Potosí y ya de ahí iba a Laredo. Bueno, más bien no es cierto, a destino final, ya ni siquiera a Laredo, sino a destino final. Es correcto. Bueno, esa es una de las ventajas del ferrocarril. Vamos a iniciar por ahí. Me gusta qué bueno que alguno de ustedes por lo menos lo haya utilizado. Bueno, vamos a platicar en pocas palabras o en poco tiempo un poquito de historia y un poquito de cómo se llegó a todo esto del ferrocarril. En 97 el ferrocarril, todo el ferrocarril pertenecía al gobierno. Es decir, existía una empresa que se llamaba Ferrocarriles Nacionales de México. Sin embargo, así como lo que sucede en las paraestatales, poca eficiencia, mucha gente trabajando en ella, la estrategia a seguir era, pues bueno, poder darle a empresas privadas concesionar un servicio público. ¿Qué quería decir? Que concursar y además dividir el país en regiones para que concursado de alguna forma otorgarle a una empresa privada justamente este servicio público y que se hiciera cargo de forma eficiente sin perder
el servicio cliente y poder incluso crecer y mantener la infraestructura ferroviaria. De esta forma se empezó a agrupar algunas rutas y líneas para que en ese conjunto se fueran otorgando a estas empresas la operación y que ellos se hicieran cargo de tanto de operación ferroviaria como con el mantenimiento de la vía. Así es como se empezó estas concesiones ferroviarias. Inicialmente, y la primera, pues, se otorgó a TCM en un conjunto de dos empresas agrupadas, que eran TCM y Kansas City Southern. TFM poseyendo el 51% y Kansas City el otro 49%. La segunda concesión, y esa es la línea color rojo. Si se fijan, entre la línea color rojo y la línea color azul, la distancia es mucho menor, la color rojo. Sin embargo, pues pasa por ciudades mucho más importantes y además conecta con la frontera más importante del país, que es Nuevo Laredo, Nuevo Laredo. Y la otra es mucho más extensa, sin embargo, la población que abarca es mucho menor y por lo tanto el mercado en cuestión, identificando como capacidad capacidad económica es muy parecida a una y la otra. Entonces ya diciendo, ya especificando la primera, la segunda es la color azul, que es una empresa que se concesionó a una de nombre Ferromex, que agrupa dos empresas, una empresa internacional que es Union Pacific con un 29% y un 71% a Grupo México, que es una empresa mexicana. La tercera concesión se otorgó, se agrupó esta vía que viene de los límites de la Ciudad de México hasta Coatzacoalcos, pasando por Veracruz y pasando por Puebla. Y esta se le llamó Ferrosur. Inicialmente fue concesionada a Grupo Carso, en este caso Carlos Slim. La tercera, vemos aquí un circulito color verde, es Ferrovalle, y esta Ferrovalle agrupa a las tres empresas que llegan a la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir? Que ninguna de las tres es exclusiva en los primeros 50 kilómetros a la redonda de la Ciudad de México. El objetivo era que ninguna poseyera en su concesión el total de la ciudad más importante de nuestro país. Por consiguiente, las tres participan de forma equitativa en este mercado y una cuarta, que es el tren suburbano o el propio gobierno gobierno federal. O sea, el gobierno federal todavía participa en un 25% en esa concesión. Luego, bien, vemos dos líneas en color rosita que están separadas una de otra. Sin embargo, es del mismo grupo, que es Coahuila Durango, y quien la opera es una empresa minera de nombre Grupo Peñoles, o la compañía ferroviaria de Chiapas Mayap, que son dos líneas que totalizan 1.500 kilómetros y que inicialmente fue concesionada a una empresa americana de nombre Genesis en Wyoming. Sin embargo, después del huracán sufrió muchas afectaciones en la línea de Chiapas, que era tan caro reconstruir que decidieron mejor devolver la concesión al gobierno y actualmente lo opera el gobierno de forma muy ineficiente, por cierto. El Istmo de Tehuantepec, que es la cafecita, conecta el puerto de Salina Cruz y el puerto de Coatzacoalcos. Nunca se concesionó por tema de seguridad nacional, al ser una línea importante de forma estratégica geográfica, se prefirió nunca concesionarla y dejarlo en manos del gobierno. Y por último, una línea cortita que se llama Tijuana-Tecate, que es una línea que tiene muy poquito mercado, sin embargo está construida y está concesionada. De esta forma, lo que quiero decir es que así es como se percibe lo que son las vías. Sin embargo, uno como cliente, cuando quiere o desea transportar una mercancía de un punto en el país a otro punto y pasa por más de una línea, lo que se hace es contratar. Mejor no puse los auriculares. Entonces, uno nada más contrata con una empresa ferroviaria y esa empresa ferroviaria se hacen acuerdos entre las líneas para poder llegar a un destino y uno solo es el que paga
a la que contrató. Y la otra se hace cargo de pagar las contraprestaciones que haya que hacer para poder llegar de un destino de un origen a un destino, aunque se pasen por más de una línea. ¿Sale? O si uno desea contratar a Ferromex para llegar o para ya sea origen o destino, está ubicado en las líneas de Ferromex y pasa por otras líneas, el único contacto con el que vamos a tener es con una sola línea para evitar toda esa confusión o complejidad que tendría que tener el contratar a más de una línea, ¿no? Este, eh, Obvio, el servicio ferroviario no solamente estamos hablando de contenedores, es el más importante, o es uno de los mercados más importantes del, del ferrocarril, sin embargo no es el único. También se transporta otro tipo de productos, como sucede también con el barco, como hidrocarburos, como combustibles como químicos, como graneles, productos voluminosos, eh, acero, o sea, que cada uno se transporta en un tipo de carro diferente. A efectos de lo que nosotros vemos, mucho por la importancia del producto que generalmente se mueve y un porcentaje alto, es el tema intermodal. Entonces, este, este, este transporte, generalmente, cuando nosotros contratamos una línea naviera o un agente de carga, lo que hace la gente es, ya sea contratar por partes los transportes, por ejemplo, a la naviera para transportar por mar y la propia naviera tiene acuerdos con los puertos, también puede tener acuerdos con las líneas ferroviarias e incluso trasladar el producto final hasta una terminal, como decía Marisa, a San Luis Potosí y, e incluso podernos hacer llegar el contenedor hasta nuestra puerta. Eso es lo que realmente estamos hablando como intermodalismo. Entonces, el contenedor, aunque nosotros no veamos, pasa por un puerto, pasa por las vías, pasa por una terminal y después llega a nuestra puerta. Bien dicho por Marisa, la ventaja que tiene el ferrocarril es que, aunque no tengo aquí el mapa, el ferrocarril, cuando nosotros movemos intermodalismo dentro de América, la ventaja que tenemos es que si se sube un contenedor en una terminal intermodal en San Luis Potosí y ahí se aduaniza, es decir, de ahí se hace el proceso de aduana, el destino final que podría ser Chicago, por poner un ejemplo, o sea, no pasa, no es revisado en Laredo o Nuevo Laredo como sucedería con el transporte carretero, sino se va hasta la terminal de Chicago y ahí en una aduana se hace el proceso de liberación para poder posteriormente entregarse el contenedor en su destino final. Pero de esta forma hacemos que las aduanas en la frontera se despejen un poco y lo mismo pasa con los puertos, dado que las terminales intermodales, gran parte de ellas tienen aduana dentro de la terminal, hacemos que haga un tránsito interno, es decir, que el contenedor baje en Manzanillo, se suba al ferrocarril y el proceso de liberación se termine en una terminal interior.